Los indicadores los usamos en muchas facetas de nuestra vida, no solo en el terreno laboral. Por ejemplo, está esa señora que le dice al esposo: ¿cuántas veces te he dicho que al perro se le saca a pasear a las 6 de la tarde? El esposo, que justo lo pescaron sacando al perro a las 7 p.m., replica que eres un exagerado. Habrá sido solo una o dos veces. ¿Él está estimando o está moviendo los datos a propósito? Y claro que la señora no se queda tranquila y le dice: en el último mes te lo he dicho cada vez que lo has sacado tarde, que con hoy son 20 veces. ¿Te parece eso una o dos veces? La señora hizo su tarea, midió y tiene su indicador 20 veces sobre 30 días. Solo le faltó dividirlo y dárselo en porcentaje. Ah, no, no te aproveches de mi falta de memoria, le dice él. Eso tienes que probármelo. Ajá, sustentos. Porque claro, te pueden inventar los números. Bien, dice ella, mientras saca su smartphone y le muestra cada WhatsApp que le mandó a las 6:20, 6:43, 6:17, 6:58, 7:15. El esposo, sorprendido, iba a decir algo cuando ella le dice: y tengo más sustento. Y le muestra 5 fotos de él con la misma cara de sorprendido. Esta es de ayer, esta cuando vino tu mamá. ¿Ves cómo te ve ella? ¿Y tú, en tu empresa, tienes buenos indicadores bien implementados con los sustentos adecuados? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo. Es un placer estar acá con ustedes. Business Live con Raúl Leonardo es producido por Inspira y Business and Marketplace y se transmite en vivo los miércoles a las 7 p.m. hora de Perú a todos los empresarios de habla hispana. Te invito a seguir nuestra página y a compartir el programa para que podamos ayudar a más empresarios como tú y como yo. Hoy nuestro tema es indicadores de gestión, cómo obtenerlos desde un ERP. Y te presento a la gran invitada que me acompaña hoy día, Rosemary Monroy. Rosemary es líder en TI, economista, máster en gestión de tecnologías de la información y estudios en innovación. Tiene más de 20 años liderando áreas de TI en corporaciones globales y peruanas como Bosch, Grupo Gloria, Live, Cuaroma e Integra Retail, con experiencia en sectores industrial, consumo masivo, químico, financiero y retail. Hola Rosemary, muchas gracias por estar acá conmigo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, encantada de compartir, de crecer, de escucharlos, de poder contarles un poco de mi experiencia. Y bienvenidos todos los que estamos conectados. Hoy vamos a entender y hacer unos ejercicios entre todos de cómo podemos medir nuestra organización, cómo podemos controlar, cómo podemos mejorar y cómo podemos asegurar que nuestras metas y objetivos se logran. Excelente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Será genial estar contigo acá. Y yo soy Raúl Leonardo, que conduzco con mucho gusto este programa y lidero Inspira. Un par de recomendaciones si estás viendo el programa en vivo. Si se corta la transmisión, vuelve a ingresar a nuestra página en Facebook y ahí nos encontrarás fácilmente. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, escríbela en los comentarios para contestarla junto con nuestra invitada Rosemary. Y ahora sí, empezamos con el tema de hoy, indicadores de gestión, cómo obtenerlos desde un ERP. Perfecto. Aún en muchas empresas de nuestros países hay deficiencias de gestión empresarial y el uso de indicadores no es una excepción. Por ejemplo, un empresario que quiera poner un canal de venta por internet podría descartar a la moda como un rubro atractivo en la creencia que al no salir de casa la gente ha dejado de comprar moda. Pero los números dicen lo contrario. El último reporte de e-commerce de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico dice que la moda creció el 2020 en 4.451% de venta por internet, con un ticket promedio de 288 soles, aproximadamente $79. Lamentablemente es usual tomar decisiones sin base en indicadores. Rosemary, ¿cuáles considera que son los motivos por los que ocurre esto? Los motivos por los que ocurren eso definitivamente creo que es el estar enfocados en solucionar los problemas, estar enfocados en leer la información del día a día y no dar ese salto o mirada de fuera para poder llevar un proyecto adelante, para poder tomar este camino y definir, entender qué son los indicadores de gestión, aplicar este método o estos pasos en nuestra organización y difundirla, ¿no? Esto es un concepto que debe ser parte de nuestro día a día, que debe ser parte de las metas y de los tantos proyectos que tengo, ¿no?
¿no? Así como mi proyecto puede ser reducir costos, mi proyecto puede ser crecer en rentabilidad, tener mi canal electrónico, digital o nuevas aplicaciones para poder llegar a nuevos mercados. Entonces, el estructurar, ordenar y llevar una filosofía de gestión de indicadores o KPIs es algo que tiene que entrar en nuestra mente, que tiene que entrar en nuestros planes y que tiene que ser parte del escritorio de los dueños de empresas, de los tomadores de decisiones. Ya veo, sí, pues es el tema de prioridades que les gana, ¿no? El día a día les va ganando, ¿no? Y entonces, cuéntanos un poco más de cuáles son los beneficios de tener indicadores, para un poco clarificar el tema, que vean en realidad por qué sí deberían de darle el tiempo, tomarse el tiempo para implementarlos. Perfecto. Los KPIs, el nombre de KPI es, digamos, un acrónimo o un nombre que van a encontrar mucho al googlear o a buscar expertos, que significa Key Performance Indicator, que son otra cosa que indicadores de gestión. Bien, los indicadores de gestión son números o medidas que me ayudan a identificar el rendimiento de un determinado proceso, proyecto o una estrategia, ¿no? Entonces, debemos de partir de la estrategia para poder definir y sentarnos realmente con las personas involucradas y definir cuáles son esos pasos que vamos a tomar para establecer esta cultura de indicadores en la organización. ¿Y los indicadores se aplican a toda la empresa o es para ciertas áreas? Sí, mira, los indicadores, hay algunas metodologías, hay una que es muy conocida que es la del Balance Scorecard, que te pone un panel de cuadro de mando, digamos, estándar, ¿no? Ahí tienes 4 grandes indicadores, uno es el de procesos, la parte de manufactura, el de clientes, que está relacionado con tus ventas, con cómo creces, con tu segmentación, tienes el de procesos, que realmente coge toda la organización, y personas, ¿no? Entonces, los indicadores son medibles, tienen ciertas características que deben de cubrir para poder ser considerado un indicador, y mide partes duras y partes blandas de la organización, mide personas, mide proyectos. Entonces, el Balance Scorecard, que es el panel de control, me da una serie de lista de indicadores default y de métodos y formas de poder llegar a ellos, ¿no? Hay otras metodologías también que ahora están muy en boga, que también nos llevan de la mano para poder definir qué es un buen indicador, qué características debe de tener. Okay. ¿Y cuáles podría, de acuerdo a ello, cuáles consideras que podrían ser indicadores que de todas maneras debería de tener un empresario? Los indicadores deben estar totalmente alineados. Hay una frase muy conocida, que la voy a ampliar un poco, que es: si no puedes medir, no puedes entender. Si no puedes entenderla, no puedes controlar y no puedes mejorarla. Entonces, ¿qué es lo que quiero mejorar en mi organización, ¿no? Yo tengo, y los paneles de control, los indicadores los ponen como los tacómetros de los autos, que tienes un rojo, amarillo y verde, donde yo defino el nombre del indicador, donde yo defino cuándo, y esto es único para cada organización, cuándo para mí es verde, para mí estoy creciendo, cuándo para mí tengo que preocuparme, cuándo tengo que tener una alerta. Entonces, mientras generemos lógicas, digamos, o definiciones automáticas, me va a dar esa tranquilidad para yo poder controlar. ¿Y cuáles son los principales? Es totalmente, directamente relacionado a la organización. Algunos estándares son cómo estoy en el mercado, qué porcentaje de clientes o market share tengo de todo ese pie del mercado y a dónde quiero llegar, porque el indicador no solamente es yo tengo un 20% de participación en esta línea de prendas, siguiendo un poco tu ejemplo, sino yo quiero llegar a un 30%. ¿Por qué? Porque el 30% mejora mis costos y mis márgenes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir al mercado? ¿Qué pasos doy? ¿Y qué voy a medir en esa parte de contribución, en esa parte de generación de clientes? Otro indicador base es definitivamente el tema del costo, ¿no? El tema del costo es un tema bastante complejo y vamos a relacionar ahora los RPs y los sistemas, que toma tiempo entender la fórmula de costeo de cada industria, los pesos que tienen cada variable. Entonces, así como las variables de contabilidad.
debo saber cuáles son mis costos, cuándo estoy quebrando. Otro indicador importante es qué ahorros genero, ¿no? Yo creo que por ejemplo, es un indicador que va orientado a las habilidades, que podemos hacer un nexo con las personas, con las habilidades blandas, y debemos de buscar involucrar a las personas dentro de la definición de indicadores, ¿no? Podemos tener uno que es el ahorro mensual de costos en diferentes áreas de la empresa, donde todos mis colaboradores ingresan con ideas y les ponemos un peso. Ahora, es importante que los indicadores, cuando tienen cascada y cuando involucran a muchas áreas y personas, sean negociados, más que negociados, sean parte de la definición, que un trabajador de primera línea o una persona que está frente al cliente entienda cómo participa, cómo contribuye a ese número final del mes, a ese beneficio de la empresa con su trabajo, ¿no? En una oportunidad desarrollé en una fábrica, una manufactura, un proyecto de indicadores que estaba muy orientado a procesos, pero que sí era importante cómo se concatenaban, ¿no? Yo tenía mi indicador principal de satisfacción del cliente, tenía el de producción, tenía calidad, y ingresaban personas de todas las áreas, y había un operario de primera línea que participó en las reuniones y realmente su participación era un poco pasiva, escuchaba, pero sí escuchaba mucho y participaba cuando le competía. Esta persona le tocó exponer el indicador en una reunión donde ya se presentaban y donde se invitaron a clientes. Entonces, un cliente se interesó mucho por este indicador, sobre todo por la calidad, ¿no? Entonces, el indicador medía cuántas veces tú reprocesabas, empacabas de repente un electrodoméstico. Y recuerdo claramente el testimonio que dio esta persona de primera línea, que dijo que recién entendía el objetivo del proyecto y por qué su trabajo en el día a día es importante, porque la satisfacción de este cliente sigue toda esta cadena y va a ser un efecto multiplicador de crecimiento. Entonces, realmente hubo una persona comprometida, contenta, y que estaba enganchada en brindar más ideas de su entorno. Entonces, un indicador de control, de generación de ideas, de ponerlo cuantitativo, es súper rico en la organización. Motiva, puedes dar premios subjetivos también, pero motiva que las personas se enganchen, que los colaboradores colaboren. Es uno de los indicadores que yo siempre los recomiendo y que generan mucho valor agregado, ¿no? Esos son unos pequeños ejemplos, pero realmente los indicadores deben de ayudarme a dar pasos en la estrategia, ¿no? Porque puedes tener 1000 indicadores, 100 indicadores, 2 indicadores, pero hay que tener realmente los indicadores. Unos son reportes, ¿no? Los reportes que puedo ver muchos resultados, pero el indicador es quien me tiene que decir, ojo, estoy yendo hacia el objetivo que quiero, estoy creciendo, estoy cuidando costos, estoy creciendo, estoy definiendo esta nueva herramienta digital, este nuevo brazo de ventas por internet, esta nueva manera de hacer comercio, y lo estoy midiendo. Claro, el último que decías, los indicadores no son los reportes, sino más bien se nutren de los reportes en todo caso, los indicadores. Y ahí va el tema de cómo conseguir la información para el indicador. Porque eso quizás para algunos se les puede volver complicado, y presumo que ciertos indicadores pues, es más laborioso conseguir información, pero para otros puede ser muy sencillo, otro tipo de indicadores. ¿Cómo ves esa parte? Sí, dentro de los pasos para lograr un buen indicador está, por ejemplo, primero definir el nombre del indicador, ¿no? El nombre del indicador debe ser un nombre simple, un nombre entendible. Realmente en el área de tecnologías donde estoy es muy fácil hablar de palabras técnicas en inglés, más complejas, pero yo siempre, y es muy empático hablar en términos simples, así como cuando yo voy al mecánico y el mecánico a veces me explican cosas que yo no sé, yo solamente le digo, yo quiero que funcione, yo no quiero detenerme en ningún momento por el auto. Igual en tecnologías, ¿no? Podemos usar muchas palabras complejas, pero no nos trae ningún beneficio, más bien necesitamos que nuestros usuarios estén compenetrados. Bien, entonces, ese nombre del KPI debe estar alineado a mi objetivo estratégico. ¿Qué quiero? Crecer en ventas, crecer en diversidad. Hay un concepto que sí es técnico, pero es importante difundirlo o compartirlo, que se llama omnicanalidad, ¿no? Y es muy importante ahora. La omnicanalidad es, yo soy el cliente, yo quiero comprar,
siguiendo el mismo ejemplo del sector de vestimenta, calzado, y yo puedo llegar a una tienda caminando, como era antes, puedo comprar por internet, puedo comprar por teléfono, puedo comprar por WhatsApp, puedo hacer un pedido en el Facebook, y todos estos pedidos deben estar comunicados en un solo sistema, en una sola forma, porque se dan casos, y se daban al principio de la pandemia, que pedías por acá y cuando llamabas el pedido no había llegado, ¿no? Entonces eso es un paréntesis, pero un indicador o una forma de yo alinear mis indicadores a este objetivo sería medir, ok, todos mis sistemas están intercomunicados, tengo satisfacción del usuario. De ahí definir el valor del indicador y a dónde quiero llegar. Y cuarto paso es la recopilación de datos, que va de la mano, Raúl, con tu pregunta. ¿Cómo podemos recopilar esta información? Que tiene que ser una información limpia, una información creíble, una información coherente, ¿no? Pasa en algunas organizaciones, algunas empresas, en que yo tengo un indicador y que no sé realmente de dónde se obtuvo los datos, pero cuando ves un reporte no conversan, ¿no? No conversan por un error humano, o por manipulación, realmente no sabemos, pero realmente hay que tener mucha claridad y transparencia en el origen de la información, y para eso se trabaja con fichas. Entonces, si yo tengo un indicador, digamos este indicador de omnicanalidad, ¿con cuántos canales llego y cómo se comunican? ¿No? Y que al final llegan a la satisfacción del usuario. Entonces, yo tengo un ERP, puedo tenerlo o puedo tener sistemas separados que no son un ERP. Un ERP es un sistema integrado de gestión donde tengo varios pequeños sistemas o de cualquier marca, nacionalidad, que se conectan a una base de datos y que gestiono toda la información de la empresa, ¿no? Entonces, el código de cliente que ingresa por un sistema es el código de cliente que sale por la web, que yo estoy haciendo consultas, es el que viaja a calidad y es el que es como tu DNI, ¿no? Entonces, esta organización es un ERP. ¿Yo puedo conectar mis indicadores a un ERP? Sí. Los ERPs, en su nivel de maduración, normalmente tienen soluciones que van y extraen información. La tecnología no es como antes, las bases de datos, los sistemas en el mundo se han abierto, son open, hay sistemas. Ya no significa que yo solamente compro una solución, sino tengo extractores de información que son programitas que me cogen la información de cualquier sistema que esté aquí o esté en la nube o esté en otro sistema, porque hay indicadores que no solamente yo leo mi información, sino leo aduanas, porque me interesa saber si hubo importación de la competencia de mis prendas de otros países y complementan mi análisis. Entonces, la extracción de la información es ilimitada. Realmente, y debe ser semiautomática. Eso es algo que les recomiendo, ¿no? Pidan a sus organizaciones, a sus consultores, a sus áreas de TI, que la frecuencia sea la que yo necesito como negocio, la que yo necesito como gerente, como dueño, como empresario, leerla, y que sea automática, ¿no? Que no tenga que llamar y decirle, por favor, y antes corre el cubo, por favor, corre el reporte, sino que sea proactiva. Y hay mecanismos. Ahora la tecnología es más simple, es más compleja, ¿no? La tecnología ya no es de una área de TI, la tecnología es de cada persona. Entonces, ya los brazos, y es un pulpo, tienes cómo llegar, ¿no? Entonces lo extraes de tu base de datos, del RP directo o de un reporte, porque también tú puedes conectarte a tu reporte que sacas diariamente, porque una máquina con la que... Cuando tengamos máquinas también pidamos que tengan enlaces, que me dé datos, porque todas las máquinas que compramos ahora dan datos. Cualquier máquina para la industria, para mi fábrica, digan, necesito que tenga una conexión y que me baje los datos a cualquier lugar. De cualquier lugar vamos a poder conectarnos, ¿no? Entonces, es múltiple la fuente, es múltiple las formas en que yo puedo extraer la data para poder alimentar este indicador. Lo último que decíamos, cuando dijiste máquinas, te referías a las maquinarias, ¿no? Maquinaria industrial. Sí, a las maquinarias, sí. A las maquinarias de producción, así es. Maquinarias de control de calidad también, ¿no? Porque también tengo máquinas que me hacen conteos, que verifican. Entonces, es importante, desde que las pedimos, realmente ya casi todas las tienen, pero también pueden darse casos que no las pedimos. Pero sí es importante a la hora de tener indicadores de productividad o hay un indicador que se usa mucho en fábricas, que es el OEE, que es el indicador de eficiencia. Este indicador lee toda la producción, manual, automática. Entonces, mientras más máquinas tengan cómo extraer esa data, me va a dar ese indicador de forma automática.
De acuerdo a lo que dices, entonces, a dejar más claro, aún más, porque lo he hecho muy bien, pero lo que veo es que los indicadores para definirlos, o sea, lo que prima no es el indicador, sino la estrategia y lo que quiero conseguir, ¿no? Eso es lo que Definitivamente, comentaste. Y así el es. indicador es cómo voy a evaluar, validar que efectivamente eso que quiero se está cumpliendo. Así es, como voy a tener mis alertas. ¿Cómo vas a ver tus alertas que decías como los aparatos de los carros Tacómetro, donde está tacómetro que es amarillo, verde y rojo, claro. O ¿no? aquel que me dice en Ross, no tienes agua, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Sí, ya está, ya grande. Sí. Sí, así veo. Y esto cómo va de la mano, porque estamos hablando de indicadores y que se puede pedir, se puede obtener de un ERP, efectivamente. Y acá nuestros amigos empresarios lo que tienen que saber es no programar el ERP, sino cómo solicitar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué recomendaciones de consejo, según tu experiencia, tiene para cómo el empresario debe pedir que ese indicador esté dentro de un ERP y al final el ERP de forma automática, como dices, sea entregado? Muy buena pregunta. Los señores empresarios, los RPs cada vez son una necesidad, es como mi sueldo mínimo, mi ingreso mínimo, mi herramienta mínima de operación en una organización, ¿no? Para poder tener control, para poder detectar fugas, para poder saber inventarios, costos, mi siguiente paso, la fórmula, hasta para valorizar mi empresa. Actualmente las empresas están más permisibles, más visibles en el mercado y siempre hay una persona que quiera y que quiere ingresar al país, que quiere ingresar al sector comprando una empresa que está bien gestionada. Y el RP también es valuable. O sea, ya hay una columna para RP, bueno, siempre lo he oído, y porque me da orden, transparencia. Entonces, los proyectos de implementación de RP son en algunos casos complejos, son complejos porque estás moviendo toda la organización hacia un estándar. ¿Qué les recomiendo? Esto es por el lado del RP, es adoptar la tecnología, no pedir adaptar, realmente pedir una adaptación de un programa solo si tu negocio es súper específico. ¿Qué logras? Ahorros, menos complejidad y que en el futuro, cuando el próximo año tienes otra versión, sea muy natural la implementación. Eso ya casi es una norma, cuesta mucho porque tienes un 15 o 20% de trabajadores que dicen, no, definitivamente no puedo trabajar de esta manera y ahora es momento de que los no existen, ¿no? Y que hay que preguntarse los 5 por qué, es que podemos hablar en otra reunión que me encanta también cuando uno hace este análisis crítico, preguntando y preguntando y repreguntando. Entonces, sí, el RP es básico, por lo complejo que es adaptarnos a un nuevo proceso, cambiar, capacitar a las personas, recolectar la data y que sea una data limpia para poder empezar mi RP también es un paso costoso. Preparar a las personas, ¿no? Prepararlas, manejar la gestión del cambio, manejar que las personas se enamoren de ese cambio, que sean parte de, es una fortaleza importante. Y algo que a veces se deja en algunos proyectos que he visto para el final son el diseño, los reportes y la analítica, ¿no? La palabra analítica la podemos igual compartirla en otros lados, es el análisis de los datos, es mis reportes. Esto realmente tiene mucha potencia y como estamos tan complejos en el día a día, o me dijeron ya, vamos a salir en vivo, vamos a instalar este RP con esto, no vi que no están los reportes. Y llega el cierre de fin de mes y hay un caos. Está bien, no tienes data al inicio, pero sí saber la estructura de los reportes y cuándo los voy a tener es un input para mis indicadores, ¿no? Y decir, yo debo de salir en vivo el primer mes o debo implementar este RP con estos indicadores bases, en el segundo mes me puedes dar estos, pero yo necesito este indicador, porque este indicador es mi norte. Entonces, los RPs también cada vez le ponen más características a sus sistemas y ya muchos de ellos incluyen los indicadores básicos, ¿no? Entonces es no tener miedo, es enamorar a las personas, incluirlas, adaptarnos a esa tecnología y tener muy bien claro que yo mido porque yo mejoro. Entonces mi proveedor, mi cliente, mi consultor sabe que tú, señor empresario, necesitas los indicadores desde el día 1.
Ese es un consejo y una experiencia que puedo compartirles. No, porque están las metas principales que tengo, debo de obtener la información para ver si estoy lográndolas o no. Por lo menos Así eso es. tengo que obtenerlo, ¿no? ¿A qué te refieres, para que lo tengan claro, cuando dices data limpia? Lo has mencionado varias veces. Y comparto, tiene que ser la data limpia, pero si nos puedes ampliar un Sí, poco más el concepto. buena pregunta. Los datos maestros son los datos cabeza, digamos, los huesos de un RP. Tienes un cuerpo humano y la parte más dura, organizada o esquelética son los datos, ¿no? Entonces yo tengo un cliente, yo tengo un RUC, tengo un nombre, tengo 5 direcciones, tengo una historia de un cliente que cambió de RUC 3 veces. Entonces, si yo la tuve desordenada e ingresa desordenada a una base de datos, cuando yo quiera vender a este cliente o quiera despachar, no necesariamente voy a tener una sola dirección, sino varias. De repente cojo el RUC antiguo y cuando yo quiero un reporte de lo vendido en los últimos 5 años, tengo 5 RUCs. Entonces, si yo no lo he limpiado y después yo he puesto una sola cabeza máster y un histórico que se entienda, cuando yo pida el reporte, no va a tener data real y después no me va a cuadrar las cuentas por cobrar tampoco, porque de repente en uno de los RUC yo dejé un saldo que no lo he limpiado. Entonces, data limpia significa que me voy a sentar con los dueños de esa información, los que ven cobranzas, los departamentos de cobranzas, eso es algo donde podemos poner mucho ojo, y sentarme y ver qué casos por limpiar o por esclarecer hay, ¿no? ¿Qué casos pueden ser no típicos? Igual en las importaciones, ¿no? En las importaciones pueden haber cambios. Entonces, cuando hablo de data limpia es que no es menor el trabajo. Normalmente tienes un grupo de trabajos en el RP, de la magnitud que sea, y tienes otro grupo de personas trabajando en limpiar la data, ¿no? Si, por ejemplo, quieres poner un sistema de mantenimiento, para yo establecer un sistema de mantenimiento que muchas empresas lo hacen desde la primera vez que implementan un RP, mantenimiento de maquinaria y equipos, verificación de herramientas, necesitas y poder tener alertas cuando vas creciendo de tus mantenimientos preventivos o correctivos, necesitas manuales. Entonces buscas el manual porque el técnico se jubiló, porque también buscas un RP para no depender, guardar y cuidar ese conocimiento más que no depender, y tienes el manual que estuvo en chino o el manual se perdió. Entonces recién busco el manual o busco cómo obtenerlo o contacto al fabricante, pero ya estoy dilatando un proyecto que tiene hitos y fechas, ¿no? Entonces una data limpia es que una área del equipo o una persona se dedique a que yo después cuando vea esta información sepa que está bien revisada, ¿no? Eso es tener una data limpia, una data revisada, una data optimizada. Ya veo. Me has hecho recordar, por ejemplo, cuando te pasan base de datos de clientes, de prospectos, ¿no? Y digamos que tus clientes solo son mineras, pero la base de datos que te manda es de todo rubro. Eso para mí sería una base de datos no limpia, porque tiene mucha información que a mí no me sirve. Así es, así es. Y debes tener el filtro, en todo caso que te la pasen, que tú puedas filtrar. Okay. Solamente quiero las mineras y yo filtro la minera, pero debo de tener ese filtro de organización. Así es, a eso se refiere. Hay muchos más conceptos que por ejemplo, es un tip también, cuando yo quiero segmentar mis clientes o cuando yo quiero segmentar una data, porque yo voy a vender y voy a organizar, ahora mis vendedores están por departamento, pero después los quiero, no sé, por distritos o los voy a querer por regiones. Entonces yo cambié mi manera de segmentar mis ventas o de leer cómo voy en esa región, pero mis datos no tienen la columna que dice región, tiene departamentos, tiene direcciones, el ubigeo, que también es un tema, tener un maestro de ubigeo bien ordenado, pero tienes esta nueva, entonces haces la estrategia y el cambio, pero no tienes la data, entonces no te preocupaste de que cuando estabas armando esa data, te sientes con la persona comercial y que diga, mira, en algún momento yo quiero revisar región, quiero revisar provincia, o quiero revisar mañana, no sé, tipos de mercado,
no sé, ¿no? El mundo es tan cambiante, pero va por ahí los conceptos de data, no menor, no menor. Ok, chévere. Acá tenemos una pregunta de Dani Flechler. Uh-huh. Dani nos dice, gracias Dani, en un tablero de mando pueden combinarse KPIs de diversos sectores de la compañía. ¿Debe ser el mismo RP o puede tener diversas fuentes de datos? Daniel, muy buena pregunta, muchas gracias. Daniel es un experto también en paneles de mando. Sí puedes combinarla, ¿no? Normalmente los paneles de control, las herramientas que hay ahora, Tableau, Power BI y otras herramientas, hasta un Excel puedes construir un tablero de comando, o el RP también te trae los tableros de comando, y son panel, es la suma de indicadores, y yo puedo medir el área productiva, yo puedo medir costos, puedo medir las finanzas, puedo medir el crecimiento, proyectos de innovación, etcétera, y puedo, como son datos, es como... a ver, digamos, ya, sigamos con el ejemplo del auto, ¿no? Entonces tú tienes tu panel de control, y ahora los paneles son espectaculares, les pasa viendo con LED, increíble, ¿no? Avanza la tecnología y los autos realmente tienen unos paneles increíbles. Entonces, tienes los indicadores eléctricos, tienes los indicadores del sistema de frenos, tienes los indicadores del sistema de gasolina y la computadora. Entonces, tienen diferentes objetivos y miden diferentes sistemas, diferentes organizaciones. Entonces, sí, puedes combinar todos en una sola vista y esta la puedes alimentar con estas herramientas que pueden ser, como le digo, Power BI o el Excel o Tableau, etcétera, o Business Object, tantas que hay. Puedes hacer un query. Un query es o un conector o una búsqueda que, como un lenguaje en español, tú le dices, quiero buscar el nivel de gasolina en tal sistema, y va a la tabla y me lo devuelve. En el otro vas a buscar el nivel, no sé, el estado lógico de los frenos, no sé si existe, pero bueno, hace el query y hace la pregunta del español, que la convierte en lenguaje de máquina, y va a la tabla correspondiente, y si está en otro sistema, va a otro, porque la tecnología está abierta, el nivel de conectores no tiene límite. Entonces la respuesta es sí. Podemos tener un panel que mira diferentes indicadores y que puede tener diferentes orígenes de información. Inclusive, si no lo tengo, puedo digitarla o puedo exportar un Excel o traer de la nube una información. Entonces, yo diría que prácticamente no hay límites. O puedo completar la información si tiene algún dato que yo necesito. Así es. Y acá, cuando hace la pregunta Dani de si debe ser el mismo RP o puede tener diversas fuentes de datos, me lleva a mí a pensar en lo que es el e-business, ¿no? Que es conectarte con otros clientes, con tus clientes o proveedores o X aliados, conectarte digitalmente a través de Internet. Entonces, ahora pues los software RP se pueden conectar entre sí mundialmente, y de ahí puedes obtener información. Sí, así es, súper buen punto. El mundo de Internet, el mundo de nube, el mundo de las extranet, de los ambientes digitales, es ilimitado. Yo puedo conectar mi información del RP con base de datos externas, puedo hacer, atrás de los RPs, yo puedo conversar entre muchos sistemas. Yo quiero conversar con mi mayorista y quiero que él me mande la data todos los días de cuándo me va a hacer la entrega de mis pedidos. Entonces yo no tengo que estar llamándolo, yo tengo en el sistema porque él se preocupó por darme esa información. Entonces ese es otro punto importante en el RP, saber qué conexiones tengo con terceros, con distribuidores, con camiones, con horarios, con proveedores, hasta con bancos por el pago de planillas, ¿no? Entonces, por el pago, si llegó o no llegó, entonces yo puedo definir, y que las empresas están creadas y están hechas, nuestros socios tecnológicos o nuestros socios de negocios, para darnos data. No solamente hacemos intercambio de dinero, hacemos intercambio de bienes, de servicios y de data que nos lleve a simplificar nuestros procesos, a pensarlos en simple. Entonces ya el mundo es claro, abrimos ya las puertas. Tenemos el RP, tenemos otros sistemas y todos pueden comunicarse entre ellos. Y varios de nuestros amigos pueden estar pensando, uy, pero eso es solo para empresas grandes, medianas,
Yo llevo al siguiente ejemplo, ¿no? Ahora, con este tema de la pandemia, pues en nuestros países ha aumentado bastante el e-commerce, las ventas por internet. Y cuando uno tiene una tienda o vende a través de un marketplace, lo que requiere es una logística de última milla, es decir, la entrega. Y si ellos tuvieran, si para esta entrega contrataran a un proveedor logístico de última milla, y que él tenga un software de trazabilidad, es decir, de ver las etapas por las que va la entrega y las conectan, entonces yo, que contrato al logístico, puedo tener información inmediatamente del tiempo de entrega, ¿no? Que apoya el tema de satisfacción del cliente, información que me va a servir y no tengo que estar esperando o pedírsela para que me la entregue cada mes. Así es, totalmente, ¿no? Ejemplos como la empresa peruana Chasqui, es una empresa que apenas salió pandemia, tenía una solución montada y fue de las pocas que tenía la última milla y que yo sí podía darle la información completa a mi cliente. Podía decirle dónde estaba, con la trazabilidad y si habían errores o demoras, podía ahí verificar, ¿no? Por ejemplo, esta pizza famosa que le entrega rapidísimo tiene un control de trazabilidad con las motos. Hay empresas que deciden, no, mi bien es tan delicado, como hay una empresa de franquicias muy grandes que dice, no, yo he decidido que yo mismo voy a manejar. ¿Okay? Si hago convenio contigo para que me des las motos o las personas, pero yo manejo el sistema, la logística, los capacito, entonces va de la mano con la estrategia, ¿no? Pero sí, el e-commerce y en esta pandemia han salido también ya varias empresas, están corriendo con soluciones, hay para todo tipo de organización, es momento de subir esa ola, hay inclusive, estaba leyendo que la Municipalidad de Lima tiene también un portal que ya es gratuito para poder hacer e-commerce, que lo tienen ahí disponible, entonces es buscar cómo doy ese siguiente paso y las empresas de ERP y de software te ayudan a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, es ahora el momento, yo una vez llevaba un curso de innovación y creatividad en que hacíamos ejercicios de creatividad y una pregunta que nunca me olvido es, imagínate algo que de pequeño o crees que no se ha creado, ¿no? Entonces empezaba a pensar. Y realmente las respuestas cuando traías algo es que ya se creó. En algún lugar del mundo se ha creado aquello que tú, hasta los viajes espaciales, ¿no? Ya los están planeando para poder hacer esos viajes. En algún lugar del mundo ya se creó aquello que soñabas. Entonces, en algún lugar del mundo, de Perú, de esta región, hay soluciones en las que yo me puedo sumar, ¿no? Entonces, el ser un eterno aprendiz, el aprender, el llevar ideas nuevas, también es algo que traigo a la mesa, ¿no? No solamente los dueños de las empresas, sino pidamos a nuestros colaboradores traer una idea. Hay una buena práctica de tener una libretita de las ideas, ¿no? De todos los días anotar 5 ideas, 10 planes, 10 sueños. Y si anotas 10 diarios, o ya uno, tienes 365 ideas en diciembre. Entonces, eso es una buena práctica. Yo tengo mi libreta en mi mesa de noche, me exijo, y las empresas también, chicas, medianas, grandes, las grandes son más complejas, tienen sistemas que llevan esto, métodos, áreas, allá hay tantos conceptos, pero las más pequeñas eso, tengamos nuestros jefes, dueños, colaboradores, que lleven una idea diaria o una idea semanal, empecemos con una cuota y revisemos esas cuotas, ¿no? Ya no hay límites. Si tengo una idea, la consulto con el consultor y puedo efectuarla usando una u otra herramienta, ¿no? Hay libres, hay de todo tipo de presupuesto. Lo importante es aprender y dar ese paso para crecer, es el momento. Y ahí estás hablando, ese punto es interesantísimo, ¿no? Estás hablando de darle libertad de hablar y es más, apoyas a los trabajadores para que de eso, las ideas que tú has dicho, se sientan, eso les ayuda a sentirse motivados y sobre todo no simplemente, ya escucho las ideas y ya, gracias por darlas y no les hago caso, como esas cajitas que habían para los clientes, de sugerencias y nunca la abrían, ¿no? Sí. Pero el que efectivamente le pidan y les hagan caso, esto ya estás hablando de un cambio de cultura organizacional, un cambio de cultura empresarial. Porque eso le atañe a los gerentes. Y por ahí llegó el tema de también transformación digital y la medición de indicadores subjetivos. Buen punto, Raúl. Los indicadores están hechos para
los indicadores también han pasado etapas, ¿no? Perdón, yo he participado en proyectos de definición de indicadores de la cadena de abastecimiento, donde veías desde el master plan hasta producción, y era redefinir o repotenciar indicadores, ¿no? Que era cambiar un proceso, que yo hago un proceso, digamos, este proceso me toma 2 horas y lo hago 5 veces a la semana, tengo 10 horas, 2 personas en este proceso. Un análisis simple, no muy complejo, y sé cuánto me cuesta el sueldo de las personas, el producto, y tengo una fórmula. Este proceso me cuesta $1,000 cada vez que lo hago. Entonces, yo cambiando o un sistema o un reporte o la forma en hacer el trámite, puedo bajarlo a $800, entonces ya tengo un ahorro. Entonces, ya después con el tiempo, los proyectos, cuando hacías una revisión de procesos, ya no era revisión de procesos, sino es un cambio, ¿no? Y los proyectos que se hacen ahora son cambios para pensar diferente, como dicen, fuera de la caja. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este proceso, o sea, debo mirarlo como un externo. Me siento con las personas involucradas y siempre sabiendo cuál es mi objetivo de cliente. ¿Qué quiero? Que mi cliente esté satisfecho, que mi cliente me compre más, que crezca su demanda, que hable bien de mí. O sea, yo creo que todos los trabajadores debemos de estar un día sentados, vendiendo, un día produciendo, para poder entender al cliente y hacer todo en armonía al cliente, ¿no? Entonces, los indicadores fueron evolucionando, de optimizarlos a cambiarlos y estar fuera. Y todos son medibles, todos nos dan información. Ahora en la transformación digital, realmente los indicadores nos apoyan a hacer una renovación organizacional, ¿no? La transformación y estos conceptos me llevan a pensar diferente, a tener soluciones digitales. Nuestros celulares tienen, no sé, 30, 40, 50 aplicaciones. Las empresas están abundando en soluciones y aplicaciones, y realmente las que triunfan y son más usadas son las que son simples y que me entendieron como cliente, ¿no? Entonces, transformar es usar todos esos caminos digitales para poder entender al cliente, para poder tener otros canales de comercialización, una presencia digital y ver las cosas diferentes, ¿no? Salir. Entonces, los indicadores me dan este proceso de retroalimentación, ¿no? ¿Y qué significa retroalimentar? En que yo pienso, lo estoy haciendo bien, estoy caminando con el resultado que he definido en mi estrategia. ¿Y por qué lleva a las personas? Porque los indicadores, el éxito de los cambios, la transformación, no estamos hablando de una transformación solo digital, de tecnología, de servicios, sino de una transformación cultural, una transformación de empresas. Y yo creo que las empresas que son más jóvenes o son de la pequeña industria, la pequeña empresa, son más simples de tener esa mentalidad, le dicen mindset, esa mentalidad de cambiar, de hacer las cosas diferentes, porque están dando esos pasos digitales. Entonces, lo podemos dar con toda esa experiencia rica que hay, aprendiendo y invitando a nuestros colaboradores, invitando a nuestros clientes, sentándonos en una misma mesa para poder medir la transformación, ¿no? Mido mi transformación, los indicadores son totalmente diferentes, porque cada empresa es diferente, cada empresa es viva, cada empresa aprende y cada empresa se mide. Incluso lo llevo, cada empresa se mide, sí, y a lo que dijiste hace un rato, que incluso puedes hacerlo si no tienes un ERP, aunque deberías con un Excel, como mencionaste, ¿no? Sí. Efectivamente, dime, y en el caso de la implementación de indicadores, ¿con qué problemas o retos uno se puede presentar para el hecho de implementarlos? O casos que te hayan ocurrido, que han querido implementarlos y han tenido tropiezos. Sí, el principal reto, más que tropiezo, son las personas, somos nosotros mismos. Cuando un indicador es complejo y difícil de entender, no lo tomo como mío. A veces los indicadores se toman una lluvia de ideas, ¿no? Es muy práctico, ya sentémonos, ya bien en la pizarra, ¿quién dice? Levante la mano, cualquier estrategia o método de lluvia de ideas y definimos los indicadores, pero realmente no hemos hecho el análisis hacia atrás si la interpretación nos va a decir estoy en buen camino o en mal camino.
y cuando no involucro a la persona que mide o que está involucrado en su proceso, no la adopta. Entonces es ya ok, te lo doy, pero no necesariamente me va a llevar a repensar por qué mejoro, o sea, cómo mejoro y cómo no, ¿no? Entonces, una medición bien hecha puede transformar la organización, va a transformar la organización porque estoy analizando las actividades. Entonces, ese ejercicio de involucrar a las personas me lleva a revisar mi proceso, a ver las actividades que estoy haciendo y a poder tomar medidas de acción para poder arreglarlas. El KPI debe ser sencillo, de extracción sencilla también. No debe ser muy complejo y podemos ir madurando, ¿no? O sea, así como nosotros hicimos el journey, el camino, vivir en un mundo de medición y de indicadores también es un camino. Demos pasos, paso a paso, para poder tener y el mejor proyecto es el que me da soluciones, el que me va dando pequeños logros. El mejor proyecto es ese. Tengo un hito, tengo un logro. Las organizaciones, las empresas, los negocios, ya no estamos en tiempos de esperar 6, 8, 10 meses para tener resultados. Hay que dar resultados poco a poco. Entonces, un indicador simple, sencillo, lo podemos leer pronto y vamos. Ahora, estos indicadores deben ser parte de nuestra cultura y parte de nuestros comités, nuestras reuniones de seguimiento para poder estar seguidos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos los comités de venta, okay, el indicador de prospección, el indicador de crecimiento de ventas, cómo he salido al mercado, qué herramientas usé. Entonces, esto es uno de los puntos. Otro de ellos es que el indicador pueda tener una evidencia, o sea, que no sea muy gaseoso, ¿no? Que realmente sí tengamos la información en el numerador, en el denominador o en el concepto del indicador para poder contrarrestarlo y seguir. Los indicadores, por ejemplo, cuando tú llegas, no sé, en el tema de TI, disponibilidad de la tecnología, y llego a un 99.98 y siempre la mantengo, ya deja de ser un indicador, porque es o sea, es común y es lo mínimo, y es algo que yo leí hace poco y revisé. Un indicador debe de retarte. O sea, cuando un indicador no te reta y siempre lo logras, ya es parte de mis responsabilidades y no de mis retos. No estoy contribuyendo a la empresa en el crecimiento de la estrategia, sino estoy manteniendo el status quo o estamos simplemente estando en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, tener medidas, que las metas sí sean aterrizables, que las personas estén involucradas y que no se dedique mucho tiempo y esfuerzo para tener esos resultados. Esos son, digamos, los 4 errores comunes o barreras que puedan haber en la implementación de un proyecto de indicadores. No, porque como decías al inicio, pues si no hay interés por ese indicador, si no me va a ser útil en mi labor, no lo voy a llevar, o en el tiempo lo voy a olvidar, ¿no? Así es. Y el tema de retos es interesantísimo, ¿no? Que me rete ese indicador. Sí, si no, no me motivo también, ¿no? Yo creo que el aprendizaje también nos motiva, el tener nuevas metas nos motiva. Sí, eso es cierto, ¿no? Y eso junto con involucrar a las personas, eso es buenísimo. En realidad no solo para indicadores, en general, ¿no? Siempre es bueno involucrarlos. Si vamos un momento por el lado de lo que es las ventas por internet, ahí hay mucha información, ahí hay muchísima información. Entonces, algo que alguien que recién entra a vender por internet puede no saber qué información es la más importante, qué cosa debo medir, ¿no? Porque te dan el Google Analytics, te da un montón de información, el Facebook te da un montón de información. En realidad información abunda en lo que es tema de internet. Pero ¿cómo clasificar? ¿Qué cojo primero? ¿Qué debo tomar primero? Buena pregunta. Digamos, el marketing digital o las herramientas digitales, la pandemia nos llevó a acelerar mucho nuestra presencia digital, a vender por internet. Por ejemplo, en Facebook o en Google tienes servicios
Tú puedes crecer de una manera orgánica, porque siempre vas posteando, vas mostrando, o estás en el marketplace de Facebook y que no tiene costo, ¿no? Entonces buscas cómo fidelizar tu marca, cómo lanzar spot y tienes una persona ahí. Y también puedes hacer pagando. Entonces tú puedes crecer pagando y hay que saber medir las campañas que hacemos. Es una ruta de aprendizaje. Hay agencias expertas, hay pocas personas expertas, hay muchos cursos para aprenderlo y hay que ir conociendo mi producto y cuál es el mejor canal. No todos van bien en Google, no todos van bien en Facebook, depende de el rubro al que voy, la competencia, que tanto dinero le pone. Y sí es importante tener indicadores de medición para pedirlos, ¿no? Por ejemplo, leads se llama cuando yo hago una venta, ¿no? Entonces, inclusive ahora se venden muchos cursos y hay muchos servicios que se venden. Y si yo saco una campaña por ejemplo, de capacitación, ¿no? De un curso que va a empezar a, no sé, $14, $41, y yo pago a Facebook para que aparezca en otras bases de datos que no son las mías, que crecí orgánicamente, y llego a 100.000 personas y hago un pago de $100 semanales y me compraron solo 10, tengo que medir cuál es el lead de venta, ¿no? Ese es un indicador, qué tan eficiente soy. Y voy aprendiendo, porque depende de la palabra que pongas, el conector que pongas, las fotos que pongas, al mercado, cómo segmentes tu mercado, porque tú pagas y no te hace la búsqueda sola, tú tienes que saber exactamente a dónde estás y empezando a notar o guardando todas esas búsquedas para ser más rico e ir creciendo en esa inteligencia de búsqueda, ¿no? Entonces es un indicador. La recompra también, si la persona volvió a comprarme, es también importante. Por eso sumar algunas encuestas online por eso cuando nos llaman los bancos o nos llaman los servicios, insisten mucho con las encuestas, ¿no? Porque con eso miden, si no, ¿cómo miden si estuvieron satisfechos o no con toda esa cadena y personas dando servicios? Digamos que esos son unos dos primeros indicadores para no ampliar en ese tema, pero sí es muy grande, ¿no? Hay que aprender, hay que engancharse, hay que tener los indicadores básicos y esos indicadores me van a ir, si puedo pagar a un experto bien, pero si no voy a ir aprendiendo, ¿no? Vayamos empezando, vayamos conociendo nuestro mercado, nuestras conductas, y es importante ya tener esa presencia en Internet, o sea, ya nuestra web, nuestros productos, una persona que vaya, hay herramientas muy sencillas, es importante tener esa filosofía e ir fidelizando, ¿no? Porque los clientes ahora tienen tanta información que es muy fácil comprar un día acá y día mañana, ¿no? Entonces, la fidelidad es diferente en estos términos, hay que ser muy creativos. Y esa información que estás comentando que se obtiene, que se tiene en Internet, la puedo transferir a mi ERP. Totalmente, las transfieres a una base de datos intermedia, a una base de datos analítica se llama, que puede ser si yo tengo, bueno, si tengo Microsoft o tengo Oracle o tengo SAP o tengo una base de datos libre, MySQL, tengo una para las transacciones que está dentro de mi empresa y tengo otra que la cuido más, el tema de seguridad es importante, no hay que dejarlo de lado, así tengamos poca inversión tiene que ser segura. Otra base de datos que yo la tengo más protegida que esta, y acá viene la información de internet, viene la información de afuera, la información de la competencia. Yo cuando tengo mi indicador, coge la información de acá o coge del RP y puedo construir, puedo hacer un perfil de mi cliente, de mis campañas. Es muy rico la cantidad de indicadores que puedes tener ahí en internet, ¿no? Hablas de clics, hablas de muchos términos, hablas de funnel de ventas, de canal, del túnel, yo llegué así y después con este mensaje llegué acá y con el correo acá y me compraron así. Entonces ese funnel, ese embudo de ventas también siempre es muy medido en las campañas de internet. Y volviendo, sí, es mejor tenerla en otra base de datos porque en esta base de datos tiene otra estructura. Digamos, mientras que puede tener filas y columnas, esta base de datos normalmente tiene muchas dimensiones porque ya manejas mucha información. Ahí estamos llegando al Big Data, ¿no? Sí, ya creciendo, dando otros pasos, siendo más gigantes, es Big Data.
Y la inteligencia artificial, ¿o qué siguientes pasos hay que vayan a beneficiar a todo lo que es indicadores de gestión, a los RP, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? O la robótica que puedan estar integrados con RPs? Sí, ¿Cómo lo ves? sí, el Internet de las cosas, por ejemplo, el Internet de las cosas son aquellas todas herramientas y tecnologías que me permite poner un chip, un lector, por decirlo en simple, en cada equipo de mi industria, en cada camión que yo despacho, no sé, quiero controlar la gasolina o quiero medir, hay muchos servicios en nube, por ejemplo en agricultura, para mí es importante cuantificar las cestas, porque las cestas, estás hablando de miles de cestas, y que se pueden ir a un proveedor y que no regresan, entonces yo le puedo poner una etiqueta que tiene un lector y lo leo con un celular y esto va a la nube y eso va a mi RP. Entonces, también tengo sensores en las plantas que miden humedad, que miden fertilidad, que miden, no lo sé, hasta el color. Ahí, porque tienes un chip ahí y un programa hecho para eso. Todo eso es inteligencia, Internet de las cosas. Entonces, esta información va igual a mi ERP si lo necesito para el planeamiento de la producción o para alertas, o va también a mis indicadores, si son indicadores operativos o estratégicos, de realmente si yo pude hacer una predicción de campaña o que las plantas estén mal porque yo apliqué un poco de inteligencia predictiva a este Internet de las cosas, ¿no? La inteligencia artificial, estamos hablando de modelos un poco más complejos en las tiendas. Amazon, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones también de robótica, de drones que hacen despachos. Hay un modelo de un super dron que parece una nave y que salen muchos drones a despachar. Y en inteligencia artificial, y algo que se habla, por ejemplo, son los bots, que son como robots lógicos, que lo que hacen me hace un programita para que mis tareas repetitivas de evaluación de clientes o de llamar por teléfono a 10 clientes, 100 clientes o 1000 clientes se haga automática cuando mi línea de crédito esté a tal nivel, ¿no? Entonces, eso normalmente es un reporte y un pool de personas haciéndolo. Yo puedo tener un bot, que es un robot que trabaja con inteligencia artificial, que programo esto y también ya se puede rentar este servicio. Ya no tengo que comprar servidores. O sea, yo puedo rentar una empresa que da servicios a las MIPES, que son bots, y que son pequeños sistemitas que me van a automatizar esa tarea y optimizo funciones de las personas, ¿no? Entonces, sí es muy rico todos estos temas. Viéndolos en simple, hay soluciones para todo tamaño de empresa. Pues si ya lo pensaste, ya lo hicieron. Y si no lo pensaste, Sí, seguro que también. sí, también, así es. Acá hay una última pregunta de Carlos Bazán. Él nos dice, el Net Promoter Score, NPS, es el indicador más utilizado para ver la satisfacción del cliente. ¿Qué otros se utilizan actualmente? Sí, gracias, Carlos. Muy interesante tu pregunta. Sí, es un indicador muy, muy conocido en el Promoter Score. Depende de la organización. La satisfacción del cliente está medida en capacidades de recompra, en capacidades, en veces en que has difundido también en mi marca. Entonces, esto se conecta con las bases de datos de los clientes, o tienes que hacer una delimitación, sentarte con las personas de ventas y comercial y las áreas ya de calidad y satisfacción para definir cuál es ese indicador. ¿Y hay algún otro que se utiliza actualmente? De su pregunta. ¿O Sí, este sigue siendo el más utilizado? sigue siendo el más utilizado. Ah, chévere, excelente. Bueno, Rosemary, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Excelente, interesantísimo todo lo que nos has contado de indicadores en los RPs. Y ahora voy a pedirte, por favor, tu despedida, tu dato de contacto para quienes deseen conocer más de ti o que les ayudes y un consejo final. Perfecto, perfecto. Pueden ver mis contactos, me pueden encontrar en LinkedIn, Rosemary Monroy. Estoy también dejando mi correo.
mi correo y están aquí, ¿no? Yo no los Así veo. es. Sí. Están ahí, están ahí. Está mi correo, mi teléfono, en LinkedIn. Soy una persona muy activa en esta red, me encantan los comentarios. Normalmente estoy posteando infografías o resúmenes. Mañana voy a postear una de indicadores resumiendo un poco cuál es esa ruta para que puedan bajarla, imprimirla, divulgarla y contribuir, ¿no? Es una red muy rica en la que, como les comento, estoy muy activa. Y como palabras finales, yo creo que el aprendizaje continuo, el poner retos a nuestra organización de aprender y no tener miedo a la tecnología va de la mano, ¿no? El ser un empresario muy entusiasmado por el conocimiento, muy positivo, contagia y aprovechemos la simplicidad o los pasos que damos en nuestra empresa para ser una empresa que aprende y ser un ejemplo, ¿no? Y realmente el gobierno da también incentivos por hacer proyectos con tecnología. No nos pide que sea una tecnología compleja, puede ser simple. Entonces toquemos puertas, aprendamos y no tengamos miedo. Seamos el ejemplo, porque realmente entre ustedes está esa base de crecimiento del país. Y encantada de colaborar, un gusto no los veo, pero después ya voy a saber cuántos estamos por aquí, pero encantada de estar conectadas. Raúl, muchas gracias, me encantó el espacio, la naturalidad, el conversar, el tener este espacio diferente de crecimiento. Muchas gracias a ti, Rosemary, por estar acá con nosotros. Y amigos, como empresario, pues tenemos que escuchar a los que saben y te pueden ayudar. Hoy día ha sido Rosemary. Y yo te dejo unas frases. Es un error capital teorizar antes de poseer datos. Uno comienza a alterar los hechos para encajarlos en las teorías, en lugar de encajar las teorías en los hechos. Y lo dijo Sherlock Holmes. Bueno, personaje ficticio, pero lo dijo. Después, recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa es que los resultados no están en el interior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho. Peter Drucker. Y el hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo, los retos y los indicadores. Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito. El Principito. Si te gusta Business Live, síguenos en nuestras redes y cuéntanos qué tema adicional quisieras que tratemos en un futuro programa. Dale seguir a nuestra página para que no te pierdas nuestros programas en vivo y recuerda que el de hoy queda grabado acá mismo, para que lo puedas ver nuevamente y compartir con más empresarios como tú y como yo. Gracias, Rosemary, nos vemos. Gracias, un gusto. Que estén muy bien, cuídense. Gracias, y también gracias a Azul, Adrián, por su apoyo a la transmisión de hoy, y Adrianito, duerme bien, que mañana nos vemos otra vez con el ABC. Chau, nos vemos. Chau.